Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. La Iglesia del Faro en esta mañana le da la bienvenida a la iglesia de Jersey City Heights y la iglesia de Un Nuevo Amanecer. Feliz sábado, hermano, y que Dios le bendiga. En esta mañana de sábado santo del Señor, el propósito de la escuela sabática, hermano, es que nosotros aprendamos lo que es la humildad. Los discípulos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque ellos querían saber cuál era el puesto que a ellos le tocaría en el reinado del Señor Jesús. Y ellos, con esa preocupación en mente, le llegaron un día al Señor Jesús y le preguntaron que cuál sería el mayor entre todos ellos. Y el Señor Jesús le responde de esta forma. Lo conseguimos en Mateo, capítulo 18. Le voy a leer lo que pasó. Y llamando, le pregunta, en aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y no hacéis como niño, no entraréis al reino de los cielos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué un niño? Hermano, es que un niño siempre es amoroso. En un niño no hay maldad, no hay envidia. En un niño no hay mentiras y no hay rencor. Y hay humildad. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que tú y yo seamos. Y este mensaje no solamente era para los apóstoles, también es para nosotros en estos momentos. El número 4 dice, cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el número 5 dice, y cualquiera
que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, eso es lo que quiere que el Señor Jesús, que nosotros seamos humildes de corazón, como un niño. Nos dejó el modelo perfecto para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Dios le bendiga, hermanos, y sigan disfrutando de esta escuela sabática. Feliz sábado, mis hermanos. Y David lo sabía muy bien. Él había cultivado la autodisciplina hasta el punto de no luchar por el puesto más alto. Y es ahí donde escribe el Salmo 131, en 3 versículos muy significativos. Y de súplica individual expresa su confianza a Dios. Vamos a leer el Salmo 131 del 1 al 3. Salmo 131 del 1 al 3. Y dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos. Este día quiero que reflexionemos en 2 cosas. ¿Cuán conectados estamos con la palabra de Dios y cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debería de ser como la de un niño, porque un niño confía en su padre, depende de él, asimila sus cuidados protectores, valora sus cuidados, además agradece. En Mateo 18:3 nos dice que si no cambiamos y nos transformamos como un niño, jamás entraremos al reino de los cielos. Deberíamos de meditar si estamos listos para entrar a ese reino de los cielos. Y si es así, gloria a Dios. Y si no es, pues hoy es el momento todavía. No perdamos nuestro tiempo y compenetrémonos con Dios para poder lograr llegar al reino de los cielos. En estos momentos les pido a todos que inclinemos nuestro rostro y vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día que nos has regalado, por permitirnos Señor estar conectados contigo. Te pido, mi Dios, que seas tú ayudándonos a poder ser esos niños que necesitamos ser, Señor, ser transformados para un día, Señor, estar contigo en el reino de los cielos. Perdona nuestros pecados, todo esto te lo pido, mi Dios, no siendo merecedora de nada, sino en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Tengan todos muy buenos días, mis queridos hermanos, y un feliz santo sábado a cada uno de ustedes. En el misionero de hoy encontramos una hermosa historia, la cual se titula Dos hijos inesperados. Halina Patusko, de nacionalidad polaca, después de haber tenido a su tercera hija, ella decidió no volver a tener más hijos. Y a sus 42 años de edad, justamente en el año que nacería su primer nieto, Halina se encuentra con 5 meses de embarazo. Al doctor le alarmó mucho este embarazo y le advirtió a Halina que su hijo podría nacer con alguna discapacidad debido a la edad de Halina. En Polonia justamente carecía de instituciones que se encargaban de poder crear un niño con discapacidad. El médico le sugirió el aborto, dándole un número de teléfono de un médico que le podía realizar ese asunto. Halina desde su casa empezó a tratar de contactar con este médico, pero no le funcionó. Se dirigió a su trabajo. Halina trabajaba como contadora en el viceministerio de vivienda en la ciudad de Rumia, Polonia. Vladislav, su esposo, se entera a través de su hija de que Halina había querido contactar a este médico abortista. Sin pensarlo, se dirigió a Halina y estando con ella, Halina le dijo: "Esta es mi decisión y yo voy a abortar". Vladislav, su esposo, le suplicó que no lo hiciera. Al ver esto, Halina le preguntó que qué pasaría si Halina abortaba, y esta respuesta fue la que tocó el corazón de Halina, y le dijo: "No te dejaré, independientemente de lo que hagas, no te dejaré". Al fin Halina dijo: "Ok, tengamos este bebé". A los 3 meses y medio nace Adam. Adam, un niño fuerte y un niño sano, y en ese momento justo Halina se da cuenta de que no importa la opinión que sea, por fuerte que sea, la última palabra la tiene Dios. En ese momento no era tan común buscar de Dios, ya que Polonia pasaba por una era de comunismo. Halina sintió curiosidad por asistir a la iglesia que asistía su esposo, la iglesia adventista del séptimo día. Halina estaba contenta y en su corazón sentía aquel agradecimiento a Dios por haberle dado ese hijo tan sano. Halina se convierte en adventista del séptimo día y sin que su esposo lo supiera, empezó a tomar clases de estudio bíblico, y a la cual en un campestre le da la sorpresa a su esposo yendo a las aguas del bautismo. Años después, Halina se inscribe en un seminario adventista para poder terminar sus estudios superiores. En una clase, Halina se conmueve al ver a un hombre con el síndrome de Down dando una clase de las dificultades que pasaban las personas con discapacidades. En ese momento, Halina reaccionó y decidió hacer toda su tesis acerca de cómo crear niños con discapacidades. En ese momento, Halina conoce a un fisioterapeuta que le presenta a un niño llamado David. David había sido abandonado desde que era un bebé en el orfanato. El orfanato presentaba un programa el cual significaba o constaba de que ellos podían llevarse a esos niños a la casa todos los fines de semana. Vladislav y Halina se llevaban todos los fines de semana a David. Pero un domingo David decidió no volver más al orfanato y empezó a llorar y se agarró de una silla, y Halina empezó a llorar también. Halina decidió adoptar a David. En una reunión familiar, Halina da la noticia, pero todos no aceptaron, excepto Adam. Y Adam, en una hermosa carta, la describe con estas palabras literalmente diciendo así: "No me importa el comportamiento de David, lo quiero en nuestra familia para siempre". Con esas palabras, Halina toma la decisión de adoptar a David. Halina se retira, ya que tenía 50 años de edad, pero se retira anticipadamente para poder dedicarse a tiempo completo con David. David, por fin, en el 2009, llega a casa. Y meses después, lo operan de sus 2 piernas. Y cuando el médico ve los resultados, le dice a la familia de que David no volverá a caminar jamás. Halina sabía en su corazón que en esos momentos Dios tenía la última palabra. Y después de 3 y 4 operaciones, David pudo caminar. Mis queridos hermanos, David es el testimonio vivo del gran poder de Dios. Como familia salen y al empezar a caminar, toda la gente se maravilla con David y le pregunta. Y cuando le hacen esas preguntas, la familia contesta con el Evangelio de Dios. Esta familia el año pasado distribuyó 200 libros del conflicto de los siglos. A David, mis queridos hermanos, le gusta mucho leer la Biblia. Se saben muchos capítulos de la Biblia. Es más, el capítulo favorito de la Biblia de David
es el Salmo 23, porque resume su vida, dice él. El Señor es mi pastor. Sus ofrendas del 13º sábado en el año 2017 ayudaron a construir un canal de televisión para Hope Channel, que desde entonces se transmite el Evangelio a todo el mundo de habla polaca. Mis queridos hermanos, este misionero nos da una gran lección, que cuando llevamos la palabra, puede ser por un mensaje, por una carta, podemos tocar el corazón de muchas personas y así por el poder del Espíritu Santo poder transformar una vida. Que Dios los bendiga. Maranata. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo se sienten? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Me alegra mucho estar en esta mañana con ustedes. Les doy un saludo virtual y sé que muy pronto, con la ayuda de Dios, vamos a encontrarnos físicamente cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a leer Joyas de los Testimonios, página 337, y dice así: todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios, al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Jesús y de la redención, comprendemos más y más de estos temas. Vamos a continuación a orar para el repaso de la lección. Querido Padre, te damos gracias por una semana más, por tu cuidado, amor y por tu misericordia, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Ahora que vamos a repasar la lección de la escuela sabática, pedimos que nos des más comprensión y más amor hacia ti. Gracias por ser nuestro mejor amigo. Bendícenos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana el estudio sistemático de nuestro folleto, ¿verdad? De la escuela sabática. Es muy importante que nosotros podamos hacerlo de una manera organizada, ordenada, como semanalmente lo hacemos, y así poder extraer el mayor provecho de las enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Esta semana estudiaremos la lección número 4 y el título de esta lección es La Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Para comenzar el estudio en esta mañana, los invito a que inclinen su rostro para pedir la guía del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra como hermanos que somos. Bendícenos y permite que el Espíritu Santo pueda ser la guía de nuestro estudio para que podamos sacar el mayor provecho. Bendícenos, Señor, y ayúdanos cada día a acercarnos más a ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, estamos pasando por circunstancias distintas, pero no debemos perder nuestra mirada de las cosas eternas. Esto solamente es el camino, la preparación, y sobre todo en estos momentos es cuando mayor autoridad tiene la Biblia, porque es nuestra hoja de ruta para el lugar donde nosotros vamos, que es nuestra patria celestial. Con esto en mente, debemos recordar que en estos momentos estamos respetando todas las regulaciones que las autoridades de este país han colocado
en cuanto a al distanciamiento social, y es por lo cual nosotros nos podemos comunicar a través de este medio para seguir con nuestro estudio de la palabra del Señor. Muchas veces se ha culpado a la iglesia como de no cumplir las leyes exactamente, pero sabemos que nosotros, al contrario, cada día estamos haciendo más cosas porque ya sabemos que estos son los últimos tiempos. Para empezar el estudio de nuestra lección de esta semana, quiero compartir con ustedes lo que fue nuestro versículo de memoria. Y dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en ese momento estaban como muy recientes todas esas enseñanzas, y sin embargo ellos tenían algunos que se desviaban de las enseñanzas principales. Es por la razón que dice no les ha amanecido. Pues nosotros en este estudio generalmente nos encontramos con esa pregunta: ¿por qué si existe una sola Biblia, o por qué si una sola Biblia es la que tiene la autoridad, existen tantas religiones? Pues verdaderamente todo se trata de la interpretación y la autoridad que se le dé a las Sagradas Escrituras. Dice que no hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel de la autoridad de la Escritura en la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema muy importante pero complejo que exploraremos al estudiar 5 fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las Escrituras. Las podríamos enumerar: sería la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma, por supuesto. Entonces, para como entrar en materia, quisiera contarles una pequeña experiencia personal que tuve en mis años de secundaria. Estaba en 9º grado y en la escuela adventista donde estudiaba, pues se generó este concurso para que todos pudiéramos participar y poder como desarrollar nuestras habilidades en cuanto a cuestiones bíblicas. A mí me tocó el evento de curiosidades bíblicas. Pues les cuento, hermanos, que yo me aprendí casi todo lo que a mí me tocaba. Este libro pues tenía esos detalles, esas curiosidades que muchas veces desconocemos. Pues yo me aprendí que la Biblia tenía 66 libros, que 39 eran del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, que la Biblia fue escrita por más de 40 personas, pero inspirada por el Espíritu Santo, el versículo más largo en Esther 8:9, el versículo más corto en Job 3:2, y así por el estilo, cosas como en cuántos idiomas había sido traducida y que era el libro más vendido, porque realmente a través de la historia ha sido así. Pues muchas otras cosas que yo aprendí, y resulta que el día del evento lo cancelaron porque no había ningún otro participante, solo yo. Y uno de los profesores me dice: bueno, ahora te va a tocar el evento de busque rápido en la Biblia. Tú vas a colocar tu Biblia al frente, cuando digamos espada, tú buscas el versículo y ganas el punto. Pues, hermanos, les cuento que yo no atiné ni un solo de los versículos que ellos pidieron. Y reflexionando en el estudio de esta semana, pues me di cuenta que verdaderamente eso es así. Muchas veces podemos saber mucha teoría, pero si verdaderamente no buscamos, no hojeamos, no escudriñamos nuestras palabras de vida, que es la Biblia, nosotros no vamos a llegar a ese conocimiento. Pues empecemos con uno de los factores que es de los primeros que aparece en nuestra lección, que sería la tradición. En un concepto muy sencillo, la tradición sería esa transmisión de conocimientos o costumbres que podemos transmitir de una generación a otra. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la interpretación de la Biblia? Pues realmente, más que todo, la tradición se trata de lo que se ha impuesto en la creencia popular. Podríamos decir la Iglesia Católica ha impuesto ciertas normas tradicionales que mucha gente ya las tiene por como que fueran costumbre. Y también tenemos
cuando ellos no pueden terminar de explicar alguna de sus aplicaciones, entonces se van a la filosofía. De la teología, que es la revelación de Dios, van a la filosofía y allí tratan de explicar ciertas cosas que no quedan muy claras. Decía Martín Lutero que la Biblia no necesitaba alguna explicación porque ella misma se podía explicar. Entonces allí es donde caemos en que no necesitamos elementos externos para explicar lo que dice la palabra de Dios, sino que a través de su misma lectura, de su mismo estudio, nosotros podemos encontrar esas respuestas. Pero recordemos que muchas veces quieren poner la tradición por encima de lo espiritual, por encima de la autoridad que tiene la Biblia. Jesús mismo pasó un episodio con sus discípulos porque ellos llegaron a cierto lugar y sus discípulos empezaron a comer sin antes lavarse las manos. Para los fariseos eso era un pecado. Más allá de las condiciones higiénicas o sanitarias que pudiera representar, para ellos era un pecado y simplemente estaban prácticamente fuera de la salvación. Entonces Jesucristo mismo les dijo lo que podemos leer en Marcos 7, 6 y 7 y dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Allí mismo lo vemos, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Imagínense ustedes, ante el mismo Jesús, ellos trataron de invalidar lo que la Biblia decía, pero no poniéndolo como algo externo, digamos, sino como algo prácticamente espiritual, religioso. Ellos podían estar muy mal espiritualmente, pero si se lavaban las manos, ya con eso ellos estaban presentables ante Dios. Y pues obviamente eso no era lo que Cristo quería. Nosotros tenemos muchas costumbres, tradiciones que vienen de nuestros antepasados. Quiero compartir con ustedes algo que alguien me contó hace un tiempo. Y decía que esta hermana, ya por su condición de salud, casi no asistía a la iglesia, pues el pastor la visitaba regularmente. En una de esas visitas, el pastor le pidió que le prestara su Biblia para interactuar con la palabra. Ella muy amablemente lo hizo, pero en el transcurso de la conversación también ella preparó un té y se lo sirvió al pastor con una cucharita de plata muy especial para ella. Resulta que al final del estudio, ella no encontró la cucharita de plata cuando el pastor se fue y ella en su mente enseguida pensó que era el pastor que se la había llevado. La próxima vez que el pastor vino, meses después, ella ya no estaba como con el mismo ánimo de recibirlo. Sin embargo, pues así lo hizo, como por educación nada más. Y el pastor igualmente le pide que le traiga la Biblia para que puedan empezar a estudiar. Resulta ser que cuando esta hermanita abre su Biblia, justo allí estaba la cucharita de plata. Y fue tanta su sorpresa que hasta el pastor lo notó y se dio cuenta pues que precisamente la hermana no estaba estudiando la palabra, sino que simplemente la tenía como un objeto más de su casa. Y muchas veces suele suceder, hemos visto en ciertas casas que está la Biblia abierta en el Salmo 91 como para protección y hay personas que tienen hasta un altar, un lugar dedicado específico para la Biblia, pero realmente lo hacen con el propósito de estudiarla, de que transforme sus vidas o de simplemente que sea una tradición que allí tiene que estar. Pues allí es donde entra eso que no es lo correcto que debemos hacer con la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. Pasemos al otro punto importante que vamos a estudiar en esta mañana y sería la experiencia. Nosotros debemos saber que la experiencia cristiana, la experiencia de la vida cristiana es muy importante
porque si la doctrina no sale del papel, pues no tiene mucho sentido. Si nosotros solo vemos el Evangelio como una teoría, pues no estaríamos en nada, porque precisamente estamos hablando que no solo debemos llevarlo como una tradición o como algo por fuera de nosotros, sino algo que se internalice, algo que cambie, algo que transforme nuestras vidas. Pero deberíamos tomar nuestra experiencia personal como la autoridad que tiene la Biblia. De ninguna manera deberíamos hacerlo, porque nosotros tenemos sentimientos en nuestro corazón, esos sentimientos se transforman, muchas veces son positivos, otras veces son negativos y no podemos darle la autoridad a la Biblia de acuerdo a nuestros sentimientos. Nosotros debemos vivir una vida cristiana que vaya de acuerdo a las normas establecidas en la Biblia, pero debemos gozarla, debemos aprobarla, debemos gustar esa vida cristiana para que nosotros podamos tener como esa esencia de lo que es la palabra de Dios. Entonces, por eso era que el apóstol Pablo a veces se preocupaba tanto, y en 2 de Corintios, él se lo hace saber a los compañeros, porque él dice allí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque, sinceramente, pues muchas veces nosotros podemos cambiar nuestro sentimiento de cómo estamos en algún momento determinado, y por eso no debemos basar lo que es la autoridad ni lo que es nuestra creencia acerca de la Biblia en las propias experiencias. La palabra del Señor tiene poder. Si no, díganme ustedes, en el caso del paralítico de Betesda, él estaba 38 años esperando que alguien lo ayudara a meterse al agua cuando el ángel movía las aguas para obtener la sanidad. Solo vino Cristo y en unas pocas palabras le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si él hubiese escuchado, o si él hubiese solamente sido llevado por su experiencia, que tenía 38 años siendo un paralítico, y no hubiese escuchado la palabra del Señor que tiene poder, el milagro no se hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque él solo iba a escuchar su voz interior, él solo iba a vivir desde su propia experiencia que él no se había podido levantar, pero la palabra del Señor, repetimos, tiene poder, y en ese momento fue como actuó ese milagro. Pasemos ahora al estudio de la cultura. La cultura en el tiempo antiguo, siento yo, que era como muy estricta, tenía demasiadas restricciones, pero a diferencia de nosotros hoy en día, la cultura está como más relajada, todo es permitido, todo está bien, inclusive ese tipo de actividades se ha llevado a la iglesia, lo que se llama ahora la secularización cristiana. Entonces, ha intentado el enemigo como introducir esos nuevos métodos, esas nuevas culturas en nuestra iglesia, que muchas veces son perjudiciales. Si bien es cierto que nosotros de lunes a viernes nos desenvolvemos en diferentes trabajos, tenemos diferentes profesiones, nosotros no podemos llevar generalmente lo que nosotros hacemos a la iglesia, porque la iglesia ya tiene normas preestablecidas. Les coloco un ejemplo. Las maestras de escuela sabática infantil. Generalmente, ellas o ellos son personas que son maestros de profesión, y eso es una excelente herramienta porque ellos tienen todos los recursos necesarios para que su aprendizaje sea significativo y para darle a los niños de la iglesia un mejor aprendizaje a través de todas las herramientas que precisamente ellos tienen como profesionales en el área. Pero ¿qué pasaría si estas mismas maestras utilizan esto de una manera secular? Es decir, un canto infantil de la escuela lo trasladan con una letra cristiana. Puede ser que eso perturbe un poco, puede ser que eso distorsione un poco lo que es nuestras verdaderas creencias. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos de llevar la cultura hacia nuestra iglesia. Vivimos en un mundo
Y el Señor mismo sabía que esto nos iba a pasar. Por eso en esa oración especial que Él hace por sus discípulos, dice: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que guardes su mente de llenarse de toda esta cultura y que simplemente puedan seguir la palabra de vida, la palabra que está escrita. Entonces dice, la hermana Elena de White en uno de sus libros, dice: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosas que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Entonces vemos que ya tenemos este ejemplo del mismo Cristo que lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y entonces para nosotros debe ser, más allá de la cultura, es la autoridad que realmente tiene la palabra de Dios. El otro tema que vamos a tratar sería la razón. La razón en un momento determinado de la historia se convirtió en lo más importante. De hecho, en el siglo XVII, la razón humana asumió un papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones correctas. Es decir, que la razón se convirtió en el hecho donde podíamos comprobar todas las verdades. Es cierto, Cristo nos dio a nosotros unas enseñanzas. Dios nos dio a nosotros un libre albedrío, un derecho de pensar, un derecho de razonar. Pues ese pensamiento, esa razón, no siempre tiene que ir por encima de los presupuestos que ya están en la Biblia. No debe ir más allá ese enfoque de lo que ya está establecido. Y entonces dice: la razón se convirtió en la nueva autoridad ante lo cual todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Por eso es que recordamos en esta época que los valdenses tenían que enrollar esos pequeños fragmentos de la Biblia y guardarlos en su ropa, porque ellos no tenían el acceso a la Biblia, porque se convirtió como en algo malo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque todo estaba basado en la razón. Dice la historia que hace siglos el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, también trató como de hacer un Nuevo Testamento, pero a su medida. Él solo quería que en el Nuevo Testamento estuvieran lecciones que se pudieran explicar con la razón. Él decía como que los milagros y la resurrección, todo eso era cuento para niños, y con eso no se iba a poder llegar a ninguna persona. Si nosotros, para evangelizar, tenemos que sacar todas las historias, todos los milagros de Jesús, entonces no nos va a quedar nada, porque precisamente la Biblia es un libro que está hecho para ser interpretado a través de la fe, para creer en él y ejercitar la fe a través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios. Ya para finalizar, tenemos este aparte, que es la Biblia misma. La Biblia misma no necesita otra interpretación. Dice: la Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Entonces nosotros no podemos agregarle, porque dice la palabra que ni una tilde ni una jota será quitada de la palabra de Dios. Dice: por medio de las Escrituras el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. En el Deseado de toda la gente, página 640. Entonces nosotros no podemos pretender tratar la Biblia a nuestra manera y que en ella influya nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas o nuestra razón. No podemos basarnos solo en la experiencia que hemos vivido. Al contrario, debemos, a través de esas experiencias que hemos vivido, buscar la interpretación correcta de la Biblia y darle así la autoridad. En este tiempo, mis hermanos, Dios está al control y eso es lo que debemos recordar.
Él dejó su palabra para que nosotros allí pudiéramos tener esa hoja de ruta hacia donde nosotros vamos. En nuestra reflexión sobre la palabra de Dios hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. La pregunta concluyente es, ¿cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? Una cosa es decir, la Biblia, pero es completamente diferente permitir que la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida. Recordemos que el Señor no solo quiere que nosotros aprendamos o interpretemos, Él quiere que lleguemos a ser, que lleguemos a transformar nuestras vidas a través del estudio de su palabra. Permitamos que el cielo pueda derramar sobre nosotros bendiciones a través del estudio de la palabra. Recordemos ese versículo tan hermoso de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sigamos siendo bendecidos en el estudio de la palabra de Dios y que Él nos guíe con su Espíritu Santo para obtenerla como una regla de fe y práctica, así como prometimos cuando nos bautizamos en nuestro diario vivir. Que el Señor nos bendiga y que puedan tener un muy feliz sábado. Los niños, ¿cómo se están? En su casita, currucadito, en sus pijamas. Hoy les voy a contar una historia que les va a gustar. Miren, primero Juan capítulo 3, versículo 1 dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. ¿Quién me puede decir lo que esto es? Miren, sí, es un bate. Y la historia de hoy es de un niño llamado Jorge Elman Ruth. Aquí está. Jorge Elman Ruth llegó a ser uno de los mejores jugadores de béisbol en el mundo. Aquí estaba, como un bebé, y aquí, míralo como adulto. Ahora, Jorge nació en Baltimore. Era un niño que se portaba muy mal. He was a naughty boy. Y rebelde y siempre daba problemas. Always giving problems. Por eso lo llevaron a un reformatorio, un lugar para ayudar a los niños que se portaban mal. Y ahí nació toda su adolescencia. There he stayed all throughout his school age years because he was bad. He went to a reformatory school because he didn't listen. Un día, uno de los profesores llamados Matías vio algo especial en él, en ese muchacho rebelde. One day, one of his teachers, Matthew, saw something really special in him. Something special in this troubled young boy. Ahora, él lo invitó a Jorge a jugar. He invited him to play baseball, a jugar baseball. Lo puso a prueba en todas las posiciones. He put him in every position to play. Even though George, it was left-handed. Era zurdo. Aunque era zurdo, de mano izquierda, lo puso a jugar. Y, ¿sabe una cosa? You want to know what? En todas lo hacía a la perfección. Siendo el mejor lanzador del colegio. He was the best player in school, in the reformatory school. Todos en el reformatorio se dieron cuenta de que era muy bien, un buen jugador de béisbol. Everybody noticed he was the best baseball player there. Ahora, decidieron invitar a Jack Dunn, el dueño del equipo de los Orioles de Baltimore. So he was so good that they decided to invite Jack Dunn, the owner of the Baltimore Orioles. Okay? Ahora, en cuanto Jack Dunn vio lo bien que jugaba, lo fichó de una vez para que formara parte de su equipo. Y Jorge se marchó del reformatorio. As soon as Jack Dunn noticed he was a good player, oh man, he grabbed him up, put him on his team, and he left the reformatory school. Ahora, a pesar de que Jorge era el mejor, los compañeros de su equipo se burlaban de él. Y le decían cosas feas, y le decían que no estaba en forma.
And they used to tease him. Even though he was good, all his teammates would tease him. They say, oh, you're not in shape. They used to make fun of him. And because he was a left-hand pitcher. See here, he's a left-handed. Ahora, Jorge se sentía muy mal. He felt really sad. No sabía cómo reaccionar ante las burlas de sus compañeros. His teammates, he didn't know how to react to them teasing him. He felt really bad. Un día, el entrenador les advirtió a los compañeros que dejaran a Jorge en paz, porque dijo, es el bebé, es el babe de Dunn. Es decir, que Jorge era el protegido del dueño del equipo. One day his trainer, Jack Dunn, told all the teammates to leave him alone, leave George alone, because he was protected by the owner of Jack Dunn. Desde ese momento se le comenzó a llamar a Babe Ruth. I know some of you have heard of that. Lo llamaron Babe Ruth. En tono cariñoso por ser el más joven de todos. Además, tiene una cara de bebé, ¿verdad? Por eso que lo llamaban Babe Ruth, el bebé Ruth. Bueno, los compañeros dejaron de burlarse de él y Babe Ruth llegó a ser uno de los peloteros más famosos de todos los tiempos, gracias a su habilidad con el bate. So, he became one of the most famous players. He played on the Yankees and the Red Sox, Boston Red Sox, and all because of his good abilities with the bat. So, tal fue su fama que hasta hizo películas y fue incluido en el Salón de la Fama de béisbol norteamericano. He was so good, he came out in movies, and he became part of the Baseball Hall of Fame. So, muchas de sus marcas no han sido superadas hasta hoy. Most of his records haven't even been broken until today. So, nosotros estamos en la misma situación que estuvo Babe Ruth. Somos principiantes en la vida y a veces nos dejamos intimidar por personas que nos hacen sentir mal y se burlan de nosotros. You know what? We're in the same situation as Babe Ruth. We're beginners in life. We're learning. And sometimes we let people intimidate us. And they make us feel bad. And they tease us and make fun of us. A veces estamos tentados a creerles y pensamos que nunca tendremos éxito para llegar. Pero llega nuestro Jesús, nuestro entrenador, y dice, basta, ya basta, Satanás. Este chico tiene muchas habilidades, muchas posibilidades. Es un triunfador. Y no se te olvide que es el babe de Dios, de Jesús. So, our trainer is Jesus. And Jesus tells us, enough, Satan. We're all winners. Never forget that you are God's child, children of God. Okay, ustedes son hijos de Dios y por eso Él siempre les defenderá. You guys are all children of God and He will always defend you. Jesús tiene fe en cada uno de ustedes. He believes in all of you. And He's going to convert all of you into champions. Él les convertirá en campeones a todos. He's going to make champions out of all of you. El primero de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que nos puede decir que somos hijos de Dios y lo somos. Joseph, ven, pregúntale, Joseph. ¿Quién quiere ser un campeón para Jesús? ¡Levanta la mano! Querido Jesús, soy feliz de ser tu hijo. Gracias por cuidarme, defenderme y ver en mí un campeón. Ayúdame, Señor, a honrarte en todo lo que haga. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. De minero a chef.
Oyún es una región situada a 4.000 metros de altura, en las montañas de Perú. Este es Máximo, empleado de una minera de carbón que está a punto de tomar una decisión importante en su vida. Mira, buenas tardes. Ingeniero, quería conversar con usted. Yo quiero ser adventista del séptimo día, ingeniero. Me he decidido servir a Dios con toda mi familia y quiero, la verdad, que ya no laborar el día sábado. Quisiera que usted me dé los días libres día sábado. Mire, mi estimado, la empresa necesita personal con disposición a tiempo completo durante todos los días de la semana. Ahora, si usted quiere ser adventista, quiere ir a su iglesia, puede hacerlo. No necesitamos, usted está despedido, se puede retirar. Con mucha tristeza en el corazón, Máximo bajó la montaña sabiendo que a partir de ese día ya no tendría trabajo. ¿Cómo podría mantener a su familia? La empresa no pagó todo lo que le correspondía y por sentirse víctima de la injusticia, buscó un abogado para que lo representara en un juicio. Él no lo conocía, pero tampoco tenía mucho para elegir en esa ciudad tan pequeña y alejada de los grandes centros urbanos. Doctor Miguel, he venido acá para contratar su servicio. Señor Máximo, he revisado sus expedientes y he encontrado que tiene derecho contra la nación de recibir sus beneficios por los años laborados. Entonces, señor Máximo, entramos en una acción judicial ahora mismo. ¿Qué te parece? Sí. Conforme a lo acordado, tienes que pagar por mis servicios el monto de $2,000. ¿Tienes el dinero? Sí. Máximo no consultó a Dios para tomar aquella decisión, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él lo hizo a su manera. Aquel abogado le hizo un fraude. No entregó los papeles en la justicia y se mudó a Lima, llevándose todo el dinero de Máximo. Muy triste y sin saber qué hacer, Máximo caminó hasta una ladera de la montaña y le suplicó a Dios por misericordia. Su familia estaba sufriendo. La hija más grande lo veía sin trabajo y algunas veces fue dura con él. Papá, ¿hasta cuándo te vas a quedar sin trabajo? Tú estás echado en el sillón, mirando la televisión. ¿Con qué crees que voy a pagar mis estudios? ¿De qué crees que vamos a vivir? Tú tienes que hacer alguna cosa, papá. No te puedes quedar así. Al menos aprende a cocinar, para que vayas a la calle a venderles a la gente y así poder al menos tener una mejor vida. Máximo, nuestra hija tiene mucha razón porque estás sin trabajo mucho tiempo ya. Nuestra hija Ruth nos ha dado buena idea. Yo te voy a apoyarte. Durante toda la vida, Máximo había sido minero. ¿Cómo podría atender a su hija y aprender a cocinar de un día para otro? Actualmente, él y su esposa salen todos los días a vender comida en las calles de la ciudad. Lo que ganan con ese trabajo es más que el sueldo de minero y tienen además la garantía de no tener que trabajar los sábados. La historia de Máximo tal vez se parezca un poco a su historia. En la simplicidad de su testimonio aprendemos dos lecciones. Delante de una situación súbita de desempleo o de recomienzo en su vida, busque a Dios en primer lugar, humíllese delante de Él y a partir de allí busque un trabajo que esté a su alcance y capacítese para realizarlo. Probad y ved. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
Música